Bueno, pues dentro ya de Blender, que es el software en el que se ha desarrollado el proyecto, se ha programado este panel de aquí, a modo de add-on, que amplía su interfaz y con el que se busca pues extender las funcionalidades que nos ofrecía ya de por sí el propio programa y con las que también se han trabajado, y orientarlo, ¿no? Enfocar de cierta manera a lo que nos ofrece el programa a la problemática del proyecto. Es una interfaz bastante sencilla, con unos elementos básicos, pero que bueno, está relacionada con los utensilios y con los objetos, mejor dicho, con los modelos que conforman el propio escenario geométrico de esta intervención. Los primeros elementos que encontramos en el panel son estos dos de aquí, estos dos scrolls, y que están relacionados con estos modelos de los ganchos que se utilizan en la operación real. Básicamente, a través de ellos lo que podemos hacer es mover estos ganchos a través de una serie de puntos predefinidos dentro de lo que es la geometría del escenario en la zona pública del modelo. Es decir, lo que nos permite es, a través de estos puntos predefinidos en esta zona pública, y que es la zona en la que se suelen posicionar estos ganchos, nos permite ahorrar o facilitar más que nada lo que es la manipulación, lo que sería la manipulación con los propios manipuladores o handlers del propio Blender, y que son bastante dificultosos. Entonces, con ellos ya, como partimos de esa serie de puntos, pues nos facilita el poder aplicar uno de estos puntos como una fase inicial en la colocación de los ganchos, y a través de ese punto será por el que incida el gancho a través del tejido muscular. Esto se puede hacer tanto para el derecho, obviamente, como para el izquierdo. Una vez que definamos la posición que se desea, con estos botones de aquí, el Show Normals and Hide Normals, lo que nos permite es visualizar un vector normal de incidencia a lo que es, bueno, en este caso la geometría del modelo del paciente, pero bueno, que en cierta parte sería lo que es el vector de incisión propio del gancho, y a través del cual va a definir esa curva una vez recorra el tejido muscular y asome por detrás de las ramas de la pelvis. Vamos a ocultar las normales. El siguiente parámetro serían estos otros dos scrolls, que son Left Connection y Right Connection. Y bueno, básicamente estos dos parámetros lo que nos permite es mover estos puntos rojos de aquí, que estos puntos rojos es el punto de referencia que se toma como final, por así decirlo, del recorrido del gancho. Es decir, una vez el gancho incide a través del músculo, el gancho sobrepasa por la parte trasera de las ramas de la pelvis y asoma muy cerca del bulbo, y ese punto de asome, que es por el que el final de esa curva, ¿no? Ese final, el final del trazado del recorrido que recorre el gancho, ese final de la curva es en el que, dentro de lo que es la operación real y mediante la observación que pudimos ver, es donde se empalma el gancho con la malla y más tarde se estira de él. Es decir, es el punto de empalme del gancho con la malla. Es decir, el final de esa curva, que son estos puntos rojos que utilizamos de referencia y que cambiamos con estos valores de aquí, es donde empalma el final del gancho con el comienzo de la malla, y a través del cual se estira y más tarde se plegará. Ese recorrido, ¿no?, del que hablamos, esa curva que ejecuta el gancho una vez recorre todo el tejido orgánico hasta llegar a las partes laterales de los bulbos, se representa mediante este botón de aquí, que encontramos en su etiqueta como Generate Path Curve, y que, si lo ejecutamos, nos muestra esto. Es decir, lo que nos hace es construir una curva que sirve y que intenta mostrar lo que será la trayectoria de la incisión de esos ganchos, teniendo en cuenta los puntos que hemos definido aquí y de los que hablábamos antes, esos puntos de empalme, por así decirlo. Y básicamente, a través de este recorrido es el que recorre la malla y a través del cual va a sobrepasar esta serie de tejidos, y una vez se monte encima del bulbo, pues deformará la malla. El siguiente elemento es el Create Deformation Element, y que, bueno, más que nada nos crea un elemento auxiliar dentro de lo que es la escena. Vamos a ocultar esto para aislar lo que es el propio bulbo.
Como decía, lo que nos hace es crear un elemento auxiliar que nos va a ayudar lo que es a la parte ya de la propia deformación y que viene después de la animación de la malla que veremos después en los siguientes vídeos. Si le damos y lo ejecutamos nos crea esto, es decir, nos crea un cilindro que va a ayudar para deformar el bulbo. Este cilindro obviamente no se encuentra en la operación real. Pero bueno, si ponemos esta vista ortogonal, lo que ya nos precede a lo que es una orientación de lo que será la deformación que va a efectuar la malla sobre el bulbo. Si vemos esta vista lateral y ya ligando con el próximo elemento de la interfaz, que es este, lo que define este elemento es el de una indentación más baja o más alta. Es decir, una vez se crea este elemento auxiliar, que más tarde veremos cómo influye en la deformación, con este scroll de aquí definimos cuánto queremos que deforme el bulbo. Es decir, este cilindro sirve como prólogo a lo que va a ser la deformación real de la malla con el bulbo. Y variando de un valor de 0 a 1, como podemos ver, va a incidir más o menos. Bueno, pues básicamente estas serían a grosso modo las funcionalidades del panel y después se ve contrastado con los vídeos que veremos a continuación.